Los 12 apóstoles fueron escogidos para una misión extraordinaria, pero el final de sus vidas fue todo menos glorioso. Imagina seguir un llamado divino, abandonar todo lo que conoces y, al final, enfrentar persecución, tortura y la muerte. ¿Por qué hombres tan cercanos a Jesús, tan esenciales para la difusión del cristianismo, enfrentaron destinos tan trágicos? ¿No te intriga? ¿Qué llevó a estos hombres a soportar tanto sufrimiento y qué podemos aprender de sus historias de sacrificio? En este video, vamos a desvelar lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el destino final de estos apóstoles y revelaremos las verdades ocultas sobre sus muertes. Prepárate para sorprenderte con lo que realmente sucedió y cómo estos destinos pueden cambiar la forma en que ves tu propia fe. Los apóstoles de Jesús no eran figuras extraordinarias cuando fueron elegidos. Al contrario, eran hombres sencillos, trabajadores comunes, como pescadores y artesanos, que vivían una vida ordinaria. Imagina dejar tu rutina estable, lo que conoces tan bien, para seguir un camino completamente desconocido. Eso fue exactamente lo que hicieron. Cada uno de ellos dejó todo, a sus familias e incluso sus trabajos, para seguir a un hombre que les ofreció una promesa, pero ninguna garantía inmediata. Pedro, por ejemplo, era un pescador acostumbrado a las aguas del mar de Galilea. Sabía cómo lanzar redes y reconocer las señales de una buena pesca, pero fue llamado a pescar algo mucho mayor: personas. Ese llamado exigía fe y coraje, virtudes que desarrolló a lo largo de su viaje como apóstol. En la vida, a menudo somos llamados a dejar lo que nos resulta familiar en busca de algo incierto pero grandioso. ¿Cuántas veces te has encontrado frente a decisiones que exigen confiar en lo invisible? Al igual que ellos, muchas personas hoy enfrentan la necesidad de transformar sus vidas, ya sea cambiando de carrera, abandonando vicios o adoptando nuevas formas de pensar. Lo que queda claro es que los grandes cambios exigen grandes sacrificios, pero las recompensas pueden ser inconmensurables. Y cuando se trata de seguir un propósito mayor, las distracciones y los desafíos se convierten en parte del camino. El secreto está en mantener una visión clara y un corazón dispuesto, incluso sin todas las respuestas. Los 12 apóstoles nos enseñan algo muy simple, pero profundo. No es necesario ser alguien extraordinario para hacer cosas extraordinarias. Lo que se necesita es disposición para responder a un llamado. Piensa en las personas a tu alrededor que han tomado decisiones valientes y han cambiado completamente sus trayectorias. Tú también puedes ser uno de ellos, no importa cuán común te parezca tu situación ahora. La vida, como la de los apóstoles, está llena de invitaciones a algo más grande. Y así, cada apóstol, a su manera, comenzó a recorrer ese camino transformador. Pero, ¿qué sucedió después de esa valiente decisión? Para muchos, el camino no fue fácil. La persecución pronto se convirtió en una constante en sus vidas, y es exactamente sobre eso de lo que vamos a hablar a continuación. El viaje de los apóstoles no estuvo exento de dificultades. Al contrario, poco después de comenzar a difundir el mensaje de Jesús, enfrentaron una persecución implacable. Imagina vivir en una época en la que, en cada esquina, tu vida corría peligro solo por seguir una creencia. Eso era lo que les sucedía a los apóstoles. No había descanso. Eran perseguidos, encarcelados y muchas veces torturados, todo por la fe que llevaban dentro. Cada uno de ellos conoció el sufrimiento de cerca, pero se mantuvieron firmes en su propósito. La persecución, sin embargo, no era solo física. También enfrentaban una lucha espiritual y emocional. La presión para renunciar a su fe era inmensa. Para muchos, la idea de morir por algo puede parecer absurda, pero para los apóstoles, esto se convirtió en una realidad constante. Santiago, por ejemplo, fue uno de los primeros en ser martirizado, decapitado por la espada de Herodes Agripa. Este tipo de muerte, lejos de ser el final de su camino,
era visto como el clímax de su devoción. Cuando miramos las vidas de estos hombres, nos damos cuenta de que la persecución es una prueba que revela el verdadero carácter de una persona. Hoy en día, quizás no enfrentamos amenazas de muerte por nuestras creencias, pero todos pasamos por momentos de adversidad. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la vida personal, hay momentos en los que nuestros valores y principios son puestos a prueba. Y en esos momentos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que creemos? El martirio de los apóstoles nos enseña que el valor de la fe está más allá de lo que podemos ver o tocar. Es algo que reside en lo más profundo del corazón humano. Muchos de ellos sabían que no vivirían para ver los frutos de su trabajo, pero aún así perseveraron. Hoy podemos encontrar inspiración en este tipo de dedicación. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mantenerte fiel a tus principios? Y más importante aún, ¿qué revela esto sobre ti? A medida que los apóstoles continuaban su misión, cada uno enfrentaba su destino con coraje, pero no sin dolor. Juan, uno de los más queridos entre ellos, tuvo un camino diferente. Su historia, marcada por milagros y sufrimiento, va más allá del martirio físico. Vamos a conocer más sobre él a continuación. Juan, conocido como el apóstol a quien Jesús amaba, tenía un papel especial entre los 12. Su cercanía con Jesús era evidente en varios momentos, como en la última cena, cuando apoyó su cabeza en el pecho de Cristo. Este vínculo cercano no significaba que su vida sería fácil. Muy por el contrario, Juan enfrentó pruebas que desafiarían incluso a los más fuertes. Un ejemplo de esto es cuando sobrevivió milagrosamente tras ser arrojado en un caldero de aceite hirviendo. Algo que para cualquier otra persona hubiera sido el final, para Juan fue solo otra prueba de su fe. Después de este evento, fue exiliado en la isla de Patmos. Aislado de todos los que conocía, Juan podría haber sucumbido a la soledad y la desesperación. Sin embargo, fue en este lugar remoto donde recibió la visión del Apocalipsis, una revelación profunda que se convirtió en el último libro del Nuevo Testamento. Para muchos, Patmos habría sido visto como una prisión, pero para Juan fue un portal a una visión celestial. A veces, las situaciones que parecen ser nuestros mayores desafíos pueden ofrecernos los mayores aprendizajes. Juan nos muestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, es posible encontrar luz. Tal vez hayas pasado por un momento de aislamiento, cuando todo parecía estar en tu contra. En esos momentos, es común pensar que el propósito se ha perdido, pero es precisamente en esos momentos donde podemos encontrar revelaciones más profundas sobre nosotros mismos y sobre nuestro propósito. La historia de Juan nos recuerda que debemos mantener la esperanza, incluso cuando todo parece estar desmoronándose. Además, Juan fue un ejemplo de longevidad, siendo el único apóstol que, según la tradición, no fue martirizado. Vivió hasta una edad avanzada, continuando compartiendo su mensaje con las generaciones más jóvenes. Esto nos recuerda que, aunque la mayoría de los apóstoles enfrentaron una muerte trágica, Juan fue preservado para continuar su trabajo de enseñanza. Su legado es de resistencia y fe inquebrantable, incluso frente a las mayores adversidades. Al observar la historia de Juan, vemos a un hombre que supo transformar el sufrimiento en revelación y la soledad en sabiduría. Pero no estuvo solo en este camino de persecución. Santiago, su hermano, también enfrentó un destino trágico que veremos a continuación. Santiago, hermano de Juan, formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, siendo uno de los 3 apóstoles frecuentemente elegidos para presenciar momentos cruciales, como la transfiguración en el monte. Tenía una personalidad fuerte y decidida, lo que le valió el apodo de Hijo del Trueno. Sin embargo, esa misma fuerza lo llevó a enfrentar su destino con un coraje inquebrantable. Bajo el reinado de Herodes Agripa,
Santiago fue ejecutado con la espada, convirtiéndose en el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Imagina la presión que Santiago enfrentaba en ese momento. Sabía que seguir a Jesús significaba caminar por un camino peligroso, pero eso no lo hizo dudar. En un mundo donde la fe era castigada con la muerte, su dedicación era un ejemplo extremo de compromiso. Cuando miramos la vida de Santiago, nos damos cuenta de que muchas veces somos llamados a enfrentar situaciones que requieren sacrificio. La pregunta que surge es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender lo que creemos? El martirio de Santiago también nos recuerda que el liderazgo no se trata solo de privilegio, sino de responsabilidad. Era uno de los líderes del grupo de apóstoles, y con ello venía el peso de proteger y guiar a los demás. Quizás en algún momento de tu vida te has encontrado en una posición donde otros dependen de tus decisiones. El sacrificio de Santiago nos enseña que el verdadero liderazgo requiere coraje y, muchas veces, implica poner a los demás por delante de uno mismo. Santiago también nos recuerda que el impacto de una vida dedicada a un propósito puede resonar mucho más allá de su tiempo. Su martirio no fue el final, sino el comienzo de una tradición de fe que inspiraría a muchos otros a seguir el mismo camino. Es interesante pensar en cómo una vida puede influir en tantas otras, incluso después de la muerte. Santiago dejó un legado de fe que trascendió las fronteras del tiempo. El ejemplo de Santiago prepara el terreno para el próximo apóstol, quien también enfrentaría un destino trágico. Pedro, otro miembro del círculo íntimo, encontró su final de una manera igualmente brutal, pero con un detalle notable: su crucifixión fue al revés. Exploraremos más sobre esto a continuación. Pedro, sin duda, fue una de las figuras más prominentes entre los apóstoles. Su liderazgo y su fuerte personalidad lo convirtieron en un pilar de la iglesia primitiva. Sin embargo, su final fue tan trágico como heroico. Durante la persecución liderada por el emperador Nerón, Pedro fue capturado en Roma y condenado a la crucifixión. Pero, en un acto de profunda humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Esta inversión de la cruz no fue solo un símbolo de su humildad, sino también una declaración de su devoción. Pedro sabía que su muerte se acercaba, pero en lugar de temer el final, lo abrazó como la culminación de su servicio a Cristo. La crucifixión invertida de Pedro nos enseña sobre el poder de la humildad y el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones que nos exigen admitir que no somos el centro de todo? Pedro, incluso en su último momento, nos recordó que el verdadero liderazgo es servicio. La historia de Pedro también destaca el tema del coraje. Él, que una vez negó a Jesús 3 veces, ahora enfrentaba la muerte con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. El viaje de Pedro, de pescador impulsivo a líder humilde, es una prueba de que las personas pueden cambiar profundamente a lo largo de sus vidas. Tal vez ya has enfrentado momentos en los que tus convicciones han sido desafiadas y has tenido que tomar decisiones difíciles. Pedro nos muestra que, incluso ante la muerte, aún podemos mantener una fe inquebrantable. Pedro también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio. Sabía que su final sería doloroso, pero lo veía como una oportunidad para honrar a Dios. Hoy en día, pocas personas enfrentan ese destino, pero todos estamos llamados, de una forma u otra, a hacer sacrificios. Sea con tiempo, energía o recursos, el acto de sacrificarse por algo más grande sigue siendo un tema relevante en la vida de muchas personas. En el caso de Pedro, su sacrificio dejó un legado que perdura hasta el día de hoy. Ahora,
Mientras nos preparamos para analizar a otro apóstol, Tomás, conocido por sus dudas y más tarde por su fe inquebrantable, veremos cómo lidió con sus propias luchas y cómo éstas lo llevaron al martirio. Tomás es recordado muchas veces por su duda, pero su historia va mucho más allá de ese único momento. Después de la resurrección de Jesús, Tomás se hizo famoso por negarse a creer hasta que pudiera ver y tocar las heridas de Cristo. Muchos ven esto como un signo de debilidad, pero en realidad revela un deseo sincero de evidencia, algo que muchos de nosotros buscamos en momentos de incertidumbre. Y cuando Jesús apareció y lo invitó a tocar sus heridas, Tomás no dudó en hacer su famosa declaración de fe: «Señor mío y Dios mío». El escepticismo de Tomás es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. En nuestra propia vida, ¿cuántas veces nos encontramos con dudas que parecen insuperables? A veces es más fácil cuestionar que creer en lo que no podemos ver. Sin embargo, al igual que Tomás, la duda puede ser el inicio de una fe aún más fuerte. No es el cuestionamiento lo que nos define, sino lo que hacemos cuando encontramos las respuestas. Y Tomás encontró su respuesta de manera tangible y poderosa. Después de ese episodio, Tomás no fue el mismo. Se convirtió en uno de los apóstoles más dedicados a la misión de difundir el Evangelio, llevando la palabra de Cristo a lugares lejanos, como la India, donde, según la tradición, fue martirizado por su fe. Ese salto de un hombre que dudaba a un ferviente evangelista es un ejemplo de cómo la fe puede transformar completamente la vida de una persona. Y al igual que Tomás, todos podemos ser transformados por lo que creemos profundamente. La trayectoria de Tomás nos enseña que las dudas forman parte del proceso de crecimiento espiritual. En lugar de ser un obstáculo, pueden guiarnos a una comprensión más profunda. Si alguna vez has tenido dudas sobre tu fe, tus elecciones o incluso tu futuro, debes saber que esto es parte del camino. Lo que importa es la disposición para buscar respuestas y actuar sobre ellas, como lo hizo Tomás. El martirio que enfrentó en la India fue una prueba de su convicción, demostrando que, al final, su fe superó sus incertidumbres. Ahora que conocemos la historia de Tomás, exploremos la vida de otros apóstoles, como Matías, y aquellos cuyas historias son menos conocidas pero igualmente notables por su dedicación y sacrificio. Matías, elegido para sustituir a Judas Iscariote, es una figura que a menudo se pasa por alto entre los apóstoles. Su elección fue un momento importante para la continuidad del grupo de los 12, asegurando que el círculo original de Jesús permaneciera intacto. Aunque la Biblia ofrece pocos detalles sobre su vida y obra, las tradiciones cristianas apuntan a que Matías se dedicó al trabajo misionero y, como muchos de los apóstoles, enfrentó el martirio por su fe. El hecho de que fuera elegido tras la traición de Judas nos recuerda que, en la vida, a menudo surgen oportunidades inesperadas para llenar vacíos y continuar la misión. Matías simboliza a todos aquellos que no buscan protagonismo, pero que silenciosamente cumplen con su propósito. Nos enseña que no es necesario ser una figura central para desempeñar un papel significativo. Muchas personas hoy en día viven sus vidas fuera de los reflectores, pero el impacto que generan es profundo y duradero. ¿Cuántas veces hemos visto a personas a nuestro alrededor que discretamente mantienen en marcha las ruedas del mundo? Matías es un reflejo de esas personas, un ejemplo de humildad y servicio fiel. Además de Matías, muchos otros apóstoles enfrentaron destinos similares. Cada uno de ellos siguió caminos diferentes, llevando el mensaje de Cristo a lugares remotos del mundo. Algunos, como Bartolomé, enfrentaron muertes crueles, siendo desollados vivos, mientras que otros, como Simón el Celote, viajaron hasta lugares como Persia para predicar el Evangelio. Estas historias nos muestran que el compromiso de los apóstoles
no conocía límites geográficos ni físicos. Estaban dispuestos a ir hasta los confines de la tierra por una causa mayor. El ejemplo de estos hombres nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el compromiso que tenemos con nuestros propósitos. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para defender algo en lo que crees profundamente? Los apóstoles no se preocuparon por su propia seguridad, sino que se centraron en el legado que dejarían. Hoy en día, tal vez no enfrentemos los mismos tipos de desafíos, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer algo significativo con la vida que se nos ha dado. Al reflexionar sobre estas figuras históricas, nos damos cuenta de que el destino de los apóstoles fue una jornada de sacrificio y transformación. Con sus martirios, consolidaron el fundamento de una fe que trascendería a los siglos. Y así, la historia de los 12 apóstoles llega a su fin, pero no sin dejarnos poderosas lecciones para aplicar en nuestras propias vidas. Al conocer el trágico final de los 12 apóstoles, es imposible no preguntarse, ¿qué haría yo en su lugar? Enfrentaron persecución, martirio y sacrificios extremos, todo en nombre de su fe y de un propósito mayor. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por aquello en lo que crees? ¿Tus convicciones son lo suficientemente fuertes como para superar los desafíos diarios, las críticas o las adversidades? Estas historias nos enseñan que el verdadero legado no está en cómo comenzamos, sino en cómo terminamos. Entonces, ¿por qué no empezar ahora a recorrer un camino que marque la diferencia? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre estos temas profundos que pueden transformar tu vida.